Bien, buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, estamos en esta mañana de este largo invierno. En fin, que no se extienda mucho la metáfora y llegue la primavera. Y vamos a disfrutar de este acto, nuestro ciclo de intelectual y su memoria, con la entrevista que solemos hacer. En este caso, nuestro protagonista es el profesor Álvarez Junco, con una larguísima, productiva y fructífera trayectoria en la historia de las ideas políticas, de los movimientos sociales, desde aquel estudio sobre el anarquismo, ¿verdad? Al inicio de la trayectoria con el doctorado, hasta los libros más recientes, sobre todo en ese debate que tanto nos ocupa y preocupa sobre nación, nacionalismo, etcétera. Y en medio, y de ellos hablaremos, llevados también por la batuta de nuestro compañero José Antonio González Alcantú, el libro que marcó un hito en el debate político, como fue el Mater Dolorosa, ¿no? La idea de España en el siglo XIX. En fin, todos temas, como digo, que nos ocupan, que nos preocupan, muy acuciantes, no solo desde el punto de vista historiográfico, del debate de ideas, sino de una gran incidencia en las cuestiones políticas que tenemos que resolver en medio de la crisis del Estado en la que estamos. Debemos mucho al profesor Álvarez Junco, los que no somos del área de historia igualmente, los que nos acercamos a estos temas desde la filosofía, o como desde la sociología, desde el derecho, desde la condición de ciudadanos y ciudadanas inmersos e insertos en el debate político. También hay que mencionar pues esa faceta que tanto es de agradecer del profesor Álvarez Junco en la prensa, ¿no? Esos artículos de prensa que siempre son como fogonazos que iluminan una realidad muy compleja y que además no dejan indiferente y provocan debate y que las ideas fluyan, choquen, de vez en cuando se encuentren. En fin, por lo tanto, muchas gracias, José Álvarez Junco, por estar con nosotros en esta mañana. Vamos a disfrutar, por tanto, de este acto y os agradecemos también la presencia y la participación en el día de hoy. No puede estar con nosotros por razones de salud nuestra vicedecana, la profesora Ana Gallego, y nada, contamos con el trabajo que ha realizado, no solo el que va a realizar llevando la conversación, la entrevista, nuestro compañero González Alcantú, sino sus desvelos hasta que hemos logrado conjuntar la fecha y todos los cabos que hay que atar para llegar a este momento. Así que muchas gracias, José Antonio, por tu iniciativa, tu propuesta y tus esfuerzos también para que esta entrevista que vamos a disfrutar pues haya sido posible. Adelante pues, venga. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, señor decano y amigo José Antonio Pérez Tapias, también, como citaba anteriormente, al buen hacer de nuestra compañera, la profesora Ana Gallego, desde el vicedecanato. Y bueno, y siempre felicitarse por este ciclo, el intelectual y su memoria, que lleva ya décadas, casi, por lo menos lustros, y que ha dado lugar a una cantidad, hoy le explicaba al profesor Álvarez Junco, de entrevistas que creo que comenzaron con la de Rafael Alberti, o no me acuerdo si fue Alberti el primero o no, pero sí que ha dado lugar a una serie de documentos muy importantes que luego quedan archivados en nuestra universidad y que es realmente lo importante. Quiero agradecer al profesor Álvarez Junco, que ha tenido que hacer un gran esfuerzo para estar hoy con nosotros, dado que literalmente su agenda lo llevaba y lo lleva. Hablábamos de un sitio para otro, está muy requerido por diversas razones. Nos estaba hablando hace un momento de la Comisión de la Memoria Histórica de Madrid, por ejemplo, ayer estaba en esos papeles, mañana estará en otros y bueno, es un verdadero placer tenerlo entre nosotros y personalmente le estoy muy agradecido. También quiero mencionar al profesor Antonio Robles Egea, que se encuentra aquí, amigo entre los tres de hace años, que me permitió conocerlo en su debido momento. Diré con brevedad, para pasar a lo que realmente nos interesa y hechas todas estos agradecimientos, que el profesor Álvarez Junco, resumiendo brevemente su biografía, es un muy conocido intelectual español, como ha puesto de manifiesto el decano,
que pasó parte de su vida, según leemos, yo miré su artículo en la Wikipedia, que a veces es fiable, y creo que en este caso es fiable. Pasó buena parte de su juventud en la localidad de Villalpando, aunque no dice la Wikipedia, que hoy me contaba, que su padre tuvo pues una actividad laboral en Loja, y por eso él frecuentó en su juventud mucho nuestra ciudad. De tal manera que eso que no lo dice la Wikipedia no me permito añadirlo de mi propia cosecha. José Álvarez Junco fue discípulo, o diremos estudiante, porque la palabra discípulo últimamente se ha degradado, con los últimos acontecimientos, del gran historiador José Antonio Maravall, el cual le dirigió su tesis doctoral, que es uno de sus 4 o 5 más importantes libros, La ideología política del anarquismo español, 1868-1910. Diré algo sobre Maravall, luego hablaremos sobre él. Para mí, hoy le enseñaba en mi casa el libro de las comunidades de Castilla, y lo tengo totalmente subrayado y desencuadernado, por no decir ya, pero ese estaba muy mal encuadernado. Lo otro de cultura del barroco y demás, creo que era un gran maestro, y a tal gran maestro, pues un gran estudiante. Luego le sucedieron otra serie de libros, siempre sobre movimientos sociales, entre los cuales hay que destacar, porque él lo dice así en su prólogo, el que dedicó al lerrousismo. El lerrousismo, no solo a través de la figura de Alejandro Lerroux, el hombre de la izquierda radical republicana española, sino también por lo que significaba para los movimientos sociales del momento la figura de Lerroux, el emperador del paralelo Alejandro Lerroux y la demagogia populista. Ulteriormente, el muy citado Mater Dolorosa, la idea de España en el siglo XIX, que fue que le llevó a obtener el Premio Nacional de Ensayo en el año 2002, y que es una obra que se ha convertido en una obra de absoluta y total referencia, dado que el análisis que hace el profesor Álvarez Junco es un análisis no solamente de historiador de las ideas políticas, sino también, yo como soy antropólogo, hay mucho de antropología, de psicología cultural, es decir, muchos aspectos que nos van a llevar también a lo largo de la entrevista. En su currículo hay que destacar que entre el año 1992 y 2000 ocupó la cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad TAF de Boston, y que dirigió el Seminario de Estudios Ibéricos de la Universidad de Harvard. Esa época entiendo que fue clave para nuestro invitado, y ulteriormente pues también fue director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, lo que trajo consigo el que fuese nombrado consejero de Estado. Es colaborador habitual del diario El País, como antes se hacía mención, y entre sus últimos libros pues hay que destacar el ultimísimo, que ha tenido una edición en el 2016 y creo que en el 2017, Dioses útiles, naciones y nacionalismo, donde hace un repaso muy didáctico y muy oportuno sobre el surgimiento de toda esta problemática que hoy es tan viva en nuestro país y que tiene una actualidad evidente. La presencia del profesor Álvarez Junco, por tanto, es de una extraordinaria oportunidad, porque el momento que vive España es un momento muy delicado desde el punto de vista político, y que toda reflexión proveniendo además de una persona de tan sólido bagaje, y que ha puesto por delante que él, por encima de cualquier ideología, pondría la historia. Es decir, que yo creo que aquí hay un afán de objetivar los problemas, totalmente loable en mitad del marasmo y del debate cotidiano y diario. Creo que nos es absolutamente esencial en su madurez su consejo y sus ideas. De tal manera que le quedo extremadamente agradecido, y creo que para la facultad es un logro el poderle hacer esta entrevista. Y dicho eso, pues podemos pasar directamente a entrar en materia, como tú veas, si quieres. Bueno, pues si me permites, para que no parezca que quiero esquivar luego la primera pregunta, pues aprovecho medio minuto para agradecer esta invitación. Para mí es un honor, no solo es un honor, sino que también es un gusto, es un placer estar en Granada. O sea, agradezco al decano y agradezco al profesor González Alcantuz, pero es que además Granada para mí pues
sido una ciudad importante, he pasado tiempo de mi vida, conozco bastante bien Granada y tengo amigos muy queridos como el profesor Robles Egea, por ejemplo, y es un auténtico placer estar aquí con ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, y ahí va la primera. Saben que al final del turno de preguntas pues se abrirá un debate público en el cual cualquiera puede preguntarle al profesor Álvarez Junco lo que estime oportuno, que no se haya tratado. Claro que son tantos los temas que yo voy a comenzar con esa presentación tan vital a la cual yo hacía referencia hace un momento, que da la Wikipedia, donde se habla de paisajes vitales. Y te haré una pregunta que me suelen hacer a mí también cuando defiendo la parte andalusí de España. Pero usted se sentirá español, ¿no? Es decir, porque esto es, después de hacer todo lo que... ¿Y cuál es tu españolidad? Es decir, es una pregunta banal, pero creo que pertinente en estos momentos. Sí, me siento español, ¿cómo no me voy a sentir español? Y encantado de ser español. No diré orgulloso de ser español, porque no me parece que nadie se deba sentir orgulloso de algo en lo que ha tenido arte ni parte, sino que ha sido puramente por azar o por casualidad. En fin, todos los franceses se sienten orgullosos de ser franceses, los americanos de ser americanos, todo el mundo se siente orgulloso de ser... Pues muy bien, pues orgulloso. Orgulloso de haber nacido en una familia rica, bien. Orgulloso de haber nacido en una familia pobre, bien. ¿Y hizo usted algún mérito para eso? Yo ahora vengo de la India y me acabo de enterar, la India es mucho más coherente que nosotros. He nacido en una familia rica y me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque me lo merezco, porque tuve una vida anterior en que fui muy bueno y por eso nací en una familia rica. Entonces eso sí. Pero como yo no creo en la reencarnación, pues no estoy muy seguro de que uno se tenga que sentir orgulloso de que le haya tocado la lotería. Pues no lo sé. Pero en fin, claro que me siento español. Por supuesto, me han educado en eso. Sentimentalmente tiene una conexión con España, y cuando yo veo pues una competición deportiva y el equipo español gana, pues me alegro y estoy deseando que ocurra así. Y si voy a una competición científica, esas voy más, y me encuentro con que hay un científico español que queda muy bien, pues me siento orgulloso. Y si queda muy mal, me siento un poquito avergonzado también, ¿sí? En eso creo que sí que tenemos conexión con nuestro ente colectivo. Ahora, si yo me encontrara ante el dilema de, en un problema histórico, tener que defender a mi patria, España, o tener que defender la verdad histórica, que es lo que me exige la ciencia y que es lo que yo he descubierto en los archivos, aunque mi patria no quede muy bien, perdónenme, pero yo opto por la ciencia. Muy bien. Entonces, el sentido de españolidad que tú has manejado en tus libros y que tiene en tu paisaje vital está muy lejos de la generación del 98, es decir, de aquella en la que había una omnipresencia del paisaje y del paisanaje, pero sobre todo del paisaje, para llegar hasta la idea del ser de España. Has tomado grandes distancias. Sí, yo le tengo mucha admiración a la generación del 98 como literatos. Son magníficos literatos. Creo que hacía 200 años que no había en España literatos de esa calidad. Y yo me he educado pues leyendo a Unamuno y leyendo a Baroja y leyendo a Valle Inclán, etc. Y a Machado, no digamos, como poeta. Pero como intelectuales no son tan buenos. Y no son tan buenos porque están imbuidos de su ambiente. Y su ambiente era el del esencialismo nacionalista. Ellos querían buscar el ser de España y defender el ser de España. Y son tan buenos literatos seguramente porque son la primera generación romántica española. Si ustedes, yo no soy historiador de la literatura y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero si ustedes leen libros de historia de la literatura, leerán que los románticos españoles se llamaban Espronceda, el Duque de Rivas, Martínez de la Rosa. Yo creo que Espronceda, el Duque de Rivas, Martínez de la Rosa eran unos racionalistas clasicistas que adoptaron las modas románticas porque era lo que se llevaba en Europa en ese momento, pero no sentían la angustia romántica que la siente la generación del 98. Y la angustia romántica consiste en que te identificas tu yo interior
con el yo colectivo. Y el yo colectivo está sufriendo o está incluso en trance de muerte. Y entonces eso lo expresas literariamente. Por eso son tan buenos literatos, porque se identifican muy profundamente con la crisis del país, sobre todo a partir de la importante fecha de 1898. Pero como se dedican a continuación a buscar la esencia de España, y yo no creo en esencias nacionales, pues me parece que toda su investigación y todas sus disquisiciones sobre España y lo español, pues hoy día tienen relativamente poco interés. De todas maneras, hablando de tu paisaje vital, tú te sientes zamorano, porque en definitiva, como planteaba, no estaba contenido ahí, pero Brennan decía que España era un conjunto de pequeñas repúblicas locales, ¿no?, agregadas. Entonces tú perteneces a la comuna zamorana, ¿no?, como diría García Calvo, ¿no? No soy muy partidario de eso. Yo, para empezar, nací en el Valle de Arán. Ya. Y me alegro de haber nacido en el Valle de Arán. No tengo ningún mérito en ello, porque, ya repito, a mí no me dieron a elegir, nací allí por casualidad. Pero el Valle de Arán es un sitio muy cosmopolita, muy internacional, es un valle español, pero que está en el norte de los Pirineos. Ahí nace el Garona, el río Garona, nace a 30 metros de donde está la casa donde yo nací. Y luego me llevaron a Villalpando y allí crecí, y allí hice el bachillerato. Max Aub, que sabía mucho de transterramientos, decía que uno es de donde hace el bachillerato. Bueno, pues yo hice el bachillerato en Zamora, entonces supongo que seré zamorano. Pero después de Zamora tomé la decisión más sabia de mi vida, seguramente, que fue irme de Zamora. Una vez me hicieron hijo adoptivo de Zamora en un Instituto de Estudios Zamoranos, y les di todo un discurso sobre lo bueno que es irse de Zamora. Pero bueno, eso no evitó que luego en el vinito que ofrecían más tarde se me ofreciera un compañero mío de curso de 50 años antes y me dijera: bueno, tú que has visitado mucho mundo y que conoces muchas tierras, di la verdad. A que como en Zamora no supe muy bien a dónde mirar. Bueno, no, francamente, yo me siento muchas cosas, pero por encima de todo yo me siento europeo. Y cuando me encuentro a gusto, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando me he encontrado a gusto, o en Canadá, en sitios así muy múltiples, es cuando me encuentro con un francés, con un italiano, con un alemán. Incluso yo he hecho muy buenos amigos alemanes en Estados Unidos, hablando inglés, claro. Y con esa gente es con la que encuentro que tengo una cultura común. Muy bien. Vayamos a los años de juventud y dejando el terreno local y el genio local. Tengo una pregunta relacionada con tu época de estudiante, y es cuando tú militabas, si no tengo mal entendido, en el Felipe, el Frente de Liberación Popular. ¿Qué idea conservas de aquella época? Se acerca la conmemoración del 68, 50 años nada menos, y bueno, tú fuiste contracultural, de alguna manera. ¿El Felipe era algo distinto del comunismo tradicional? Sí, desde luego. Yo milité, para empezar, muy brevemente. Yo milité menos de un año. El 68, sí, aproximadamente desde enero hasta septiembre, porque me fui entonces a Estados Unidos en peregrinaje político-cultural, porque me fui a estudiar con Marcuse, o sea que el gran gurú intelectual del 68. Claro que éramos contraculturales en ese momento, queríamos ser contraculturales. Los antifranquistas nos creíamos que íbamos mucho más de el enfrentamiento con la dictadura. Queríamos también subvertir el capitalismo, queríamos subvertir la cultura reprimida en el terreno sexual, por ejemplo, y en tantos otros terrenos, en el arte igualmente reprimido también queríamos ser revolucionarios en ese terreno, sí, en muchos sentidos. El Felipe era un partido básicamente marxista, de fundamento ideológico, pero también era muy variado. También había gente que eran cristianos, y sobre todo lo que éramos era anticomunismo oficial,
dictaduras burocráticas. La Europa del Este, por ejemplo. Yo nunca visité la Europa del Este cuando eran países comunistas. No me interesaba, sabía que me iba a irritar mucho y nunca me interesó aquello, incluso cuando me consideraba más de izquierdas. No era ese mi modelo. El castrismo fue otra cosa, porque el castrismo sí tuvo un momento en que parecía que había algo antiburocrático, que tenía un elemento romántico, las melenas, las barbas, gente tan joven, parecía que aquello iba a ser una explosión de revolucionarismo mucho más creativo, y al cabo de muy pocos años se vio que iba por el camino, que la Guerra Fría les obligaba a colocarse en el modelo soviético tradicional. Bueno, siguiendo con tu juventud y tu experiencia de estudiante, fuiste alumno de la facultad de un gran profesor y tuviste también como profesores a gente muy distinguida, pero entre todos ellos destaca José Antonio Maravall, que sería tu director de tesis. Sí. Primero hiciste un libro que se publicó en el año 71, ¿no? El de la Comuna en España, y ulteriormente la tesis doctoral, que fue sobre la ideología política del anarquismo español en la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del XX. ¿Qué recuerdos tienes de José María Maravall? José Antonio. Perdón, he vuelto otra vez de José Antonio Maravall, sí. Somos esclavos del presente, somos esclavos del presente. Yo asistí a la sesión última en la que José María Maravall, el hijo, obtuvo la cátedra, sesión última de su oposición, allá por el año 80 o poco antes, antes, incluso sí, finales de los 70, y estaba don José Antonio Maravall, estaba sentado ahí entre el público mientras su hijo obtenía la cátedra, y era una cosa muy rimbombante, se levantaban los miembros del jurado y decían: voto por don José Antonio Maravall. Se equivocaron. En lugar de José María Maravall dijeron José Antonio. Igual que yo. 5 años después, don José Antonio Maravall murió, los socialistas habían llegado al poder y José María era ministro de Educación. Y los periódicos publicaron que había muerto don José María Maravall, padre. Se equivocaron, dijeron el nombre del hijo, refiriéndose al padre. Bueno, en fin, somos esclavos del presente, sí. Me preguntabas qué tal era Maravall. Maravall era un sabio. Maravall sabía una barbaridad de cosas, ¿no? Yo creo que no he conocido a nadie que supiera tanto sobre su materia, que era la historia del pensamiento político español, como se llamó la asignatura al principio. Luego él cambió el título, y es significativo, y lo cambiaba Historia del pensamiento político en España. No existe el pensamiento político español, pero sí ha habido pensamiento político en España, es interesante. Bueno, pues Maravall sabía de eso una barbaridad, lo había leído todo, sobre todo en los siglos XVI, XVII, XVIII, la edad moderna, no tanto la contemporánea, pero la contemporánea también estaba muy impuesto en esa época. Y era un hombre muy tolerante, había aprendido, él venía del falangismo, de un nacionalismo de derechas, y había militado en la Falange en los años 40, claro, si no hubiera obtenido la cátedra, pero por influencia sobre todo de sus hijos había cambiado mucho, y su propia inteligencia y su experiencia en París. Pasó 5 años en París dirigiendo el Colegio de España en la ciudad universitaria, y eso le hizo entrar en contacto con los historiadores franceses, en fin, y se le abrió la mente tremendamente, y él era muy abierto, y la prueba de ello es que nos seleccionó como ayudantes suyos y nos incorporó a su cátedra a una serie de personas que de ninguna manera estábamos en su línea política, ¿no? Para empezar, a mí mismo, que era filo anarquista en esa época, o a un Antonio Lorza, que era bastante estalinista, Carmen Iglesias, que en aquel tiempo se llamaba Mari Carmen Iglesias, y desde luego era también muy izquierdista. En fin, lo cual demuestra que don José Antonio era un hombre que lo que buscaba era la calidad y no se
no exigía lealtades, ni mucho menos que se siguiera su línea política. ¿Me preguntabas sobre Maravall algo concreto? Sí, no, era sobre, bueno, sí había algo concreto que siendo un historiador dedicado sobre todo a la edad barroca, sí, su célebre libro La cultura del barroco, o el de la picaresca, sí, sí, o el de las comunidades, bueno, anterior, el de las comunidades de Castilla, cómo fue elegir al final un tema que seguramente a él le resultaría incómodo del punto con los precedentes del anarquismo. No, como digo, él estaba abriéndose a cosas nuevas y en el momento en que yo le propuse lo del anarquismo lo acogió con verdadero interés y me empezó a recomendar libros que él conocía, lo poco que él conocía sobre anarquismo me lo empezó a recomendar. Las primeras cosas que yo leí es porque él me las había dicho Maravall. Me mencionó el nombre Anselmo Lorenzo, el abuelo del anarquismo español, que era la primera vez que yo lo oía y se lo oí de los labios de Maravall. Yo sobre anarquismo tengo que decir que me enteré en Inglaterra, sobre anarquismo español. Yo me fui a Inglaterra a mis 22 años, esa fue seguramente la segunda decisión más sabia de mi vida. La primera fue irme de Zamora. La segunda, irme de España, irme a Inglaterra. Había terminado Derecho y había terminado Ciencias Políticas en ese momento. Y un licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas a los 22, 23 años no sabía que en España hubiera habido anarquismo. Nadie me lo había dicho nunca. Nadie me lo había mencionado. Y me leí en Inglaterra, con el diccionario al lado y envuelto en una manta, en fin, pasando frío. Mi primer libro en inglés creo que era El laberinto español, de Gerald Brennan. Y en el Gerald Brennan le dedica un libro muy literario, más que un buen libro de historia, pero muy atractivo. Y le dedica un par de capítulos al anarquismo. Brennan estaba fascinado, como buen romántico, estaba muy fascinado por el anarquismo español y a mí me fascinó también y volví a España decidido a hacer la tesis. Sobre eso se lo propuse a Maravall y Maravall lo acogió y me protegió. No así Díez del Corral, que era el otro gran catedrático de la facultad y con el que también estaba yo, porque en ese momento podías estar en 2 cátedras, no pagaban nada prácticamente, era una especie de nombramiento honorífico y yo era ayudante de 2 cátedras. Y Díez del Corral, en cambio, que era un hombre muy liberal, pero muy aristocrático, viejo estilo, me decía, no hay que leer a pensadores de tercera, hay que dialogar siempre con mentes de primera, Y los anarquistas para él no eran grandes intelectuales y no merecían que se le dedicara todo ese tiempo. Había que escribir sobre Montesquieu, sobre Voltaire, sobre Stuart Mill, en fin, no sobre anarquistas, que era cosa de poca calidad. Maravall, en cambio, que estaba evolucionando, como digo, políticamente, se interesó muchísimo y me dijo, sí, ese tema merece una tesis y póngase usted a hacerlo. Es más, me apoyó, esto es una anécdota, pero expresa lo que eran aquellos tiempos y tiene cierta gracia. Además, me apoyó falseando documentos. O sea que no crean que solo se hace eso ahora, ¿no? Ni hace falta ser un político para hacer esas cosas. Yo pedí mi beca sobre mi tema de tesis, anarquismo español. Y yo tenía 2 carreras, premio extraordinario en una carrera, buen expediente. Me denegaron la beca. No tenía beca. Así que al año siguiente volví a pedir la beca y esa vez me puse en plan provocador y puse sobre conservadurismo y tradicionalismo en la España del siglo XVI. La escuela de Salamanca, la neoescolástica y tal. Y me dieron la beca. Y durante 4 años que duró la beca, el bueno de Maravall firmaba documentos en los cuales decía que progresaba adecuadamente, que iba muy bien conservadurismo y tradicionalismo. Yo me inventaba 2 o 3 páginas sobre conservadurismo y tradicionalismo y así hice mi tesis sobre anarquismo español, falseando completamente el tema de mi investigación. Y nadie lo detectó, no hace falta decir. Creo que han transcurrido más de 40 años, o sea que ha debido prescribir. Seguro. Bueno, yo de tu libro hay un apartado que uno siempre, a mí me impacta la moral anarquista, es decir, la creencia en el racionalismo, la frugalidad,
el positivismo, el apego a la palabra dada. Algunas cosas son producto de la época, de su época, pero otras son muy antiguas, como el apego a la palabra dada, el sentido del honor. De manera que es un concepto, una mezcla de conceptos antiguos y nuevos, es decir, de ahí surge una utopía. ¿Qué queda del gesto anarquista hoy? ¿Cómo lo verías como historiador? Sí, bueno, son dos preguntas diferentes, que, digamos, ¿no? La primera es ese concepto, esa mezcla de lo antiguo y lo moderno, que indiscutiblemente tienes razón, está muy bien visto. El sentido del honor y el apego a la palabra dada, eso es algo que sigue estando ahí en movimientos revolucionarios, movimientos de izquierdas. Y un Lerroux, que es un ejemplo de político populista español, muy cercano a los anarquistas en algunos aspectos, pues un Lerroux es un hombre que no lo duda, el honor por delante de todo. Es más, Lerroux hace su carrera a base de duelos. Tiene 6 duelos. Hasta que lo convierten en director del País. París era un periodicucho que andaba extremadamente indigno de confianza, porque publicaba noticias que luego retiraba según le pagaran o no le pagaran, y Lerroux llega a ser director del País porque es el que se bate en duelo de las redacciones, porque era el más hombre de todos, el más viril, ¿no? Y utiliza ese tipo de bromas en su demagogia también. Los catalanistas me quieren hundir con una bola, con una mentira, tal. Para hundirme a mí hacen falta 2 bolas y bien grandes, tal. Y eso hacía que el público anarquista y de izquierdista de Barcelona empezara a aplaudir estrepitosamente. O sea que esas culturas existen. ¿Qué queda hoy día del anarquismo? Yo diría que queda poco. Del viejo anarquismo, del anarquismo obrero, sindicalista, en España queda poco. Porque el anarquismo parte de la base de que se puede prescindir del Estado, que se puede construir una sociedad sin autoridad. Y en la España de finales del siglo XIX eso era comprensible. ¿Para qué servía el Estado? ¿Qué hacía el Estado? Especialmente en la España rural, es un pueblo de Cádiz. ¿Para qué servía el Estado? El Estado servía para recaudar impuestos, para llevarse a los jóvenes al servicio militar, y algunos no volvían, y nada más. No prestaba servicios públicos, no había hospitales, no había seguridad social, no había seguro de accidentes, no había jubilaciones. El Estado prácticamente no servía para nada. Hoy día, realmente, alguien que esté metido en la lucha sindical, defendiendo reivindicaciones obreras, puede pensar que se puede prescindir del Estado y se pueden prescindir de las negociaciones colectivas, de los seguros laborales,